De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Consejo de la Judicatura Federal es sujeto obligado a garantizar el acceso de toda persona a la información de esa institución. En su opinión, el Consejo de la Judicatura ha dado cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia. ¿Existen acciones adicionales que puedan ser implementadas en beneficio de la sociedad? Y de ser así, ¿cuáles consideraría que deben de ser? Ahora, en segundo lugar, la segunda pregunta sería, ¿qué opina sobre el diseño e implementación de las políticas públicas judiciales? ¿Cómo percibe usted este tema? ¿Y es adecuado hablar de ello en la Judicatura Federal, ya que en derecho comparado las judicaturas de los países han sufrido diversas transformaciones y hoy en día se habla de un nuevo gobierno judicial? ¿De qué modelo es posible rescatar las mejores prácticas y cuáles propondrían en caso de que llegara usted al Consejo de la Judicatura Federal? Adelante. Gracias, muy amable. Le agradezco mucho, senadora Arely Gómez. Bueno, yo creo que este tema de la transparencia es un tema fundamental. Yo creo que el Consejo de la Judicatura Federal es la instancia abocada, responsable en aras de lograr el mejoramiento del mejoramiento de la administración e impartición de justicia. El Consejo de la Judicatura ha realizado importantes elementos en materia de transparencia. Quisiera yo señalar algunos que se han establecido. Existe instancias de coordinación, mecanismos de coordinación, acuerdos generales en donde tienden justamente el establecimiento de un marco jurídico y al mismo tiempo la creación de instancias que están abocadas justamente a dar cabal cumplimiento a la ley de transparencia. En este sentido, es de la mayor importancia el establecer, llamo la atención sobre la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales, que ha sido constituida en el Consejo de la Judicatura, el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Unidad de Enlace y los módulos de acceso. Sin embargo, creo, como lo comenté en mi presentación y consta en el ensayo que presenté a la consideración de este Senado de la República, me parece que habrá que avanzar en la medida que tengamos ventanas abiertas, que tengamos un acceso a la información. Tiene una connotación muy importante, es decir, la transparencia fundamentalmente en general, pero en lo particular, en el caso del quehacer de los jueces y magistrados, me parece que es un tema muy importante. Aquí creo que dentro de las propias acciones que se deben desarrollar, toda vez que existen los mecanismos, es decir, existe el marco normativo, existen las instancias a las cuales he hecho referencia, pero que de otra parte también se constituye la posibilidad de avanzar en este tipo de situaciones. Hablaba yo de tecnologías de la información. Me parece que estas herramientas tienen una importancia vital en la parte del acceso a la información y desde luego a las acciones de transparencia. El tema es ensanchar estos esquemas que vayan fundamentalmente dirigidos a potenciar el quehacer de los jueces. Decía yo, un aspecto muy importante que creo debe de impulsarse es transitar a una política pública donde se dé cuenta a los justiciables, a la ciudadanía, en relación con un lenguaje asequible, sencillo, que se permita comprender por parte de la sociedad mexicana cuál es la tarea tan delicada y sensible que llevan a cabo los propios jueces y magistrados, y sobre todo, hay que decirlo, que el propio sistema jurídico pues tiene per se una serie de complicaciones que no son
digamos, quienes no son profesionales del derecho, quienes no están en el quehacer judicial o en el propio foro jurídico, pues habría que transitar en esa parte. Se han establecido las acciones, yo creo que esta es una vocación fundamental, se da cumplimiento en todo momento al resultado de acuerdo a las informaciones que se han solicitado a través de estos mecanismos, pero creo que habrá que vincularlos, sobre todo me parece que es una ventana muy importante y un espacio que incide de manera particular en la confianza de la sociedad, que, como yo decía, es uno de los elementos fundamentales que deben de contener las políticas públicas. En relación con su segunda pregunta, senadora Gómez, me permitiría comentar que, por supuesto, creo que uno de los aspectos fundamentales también en este diseño y ejecución de políticas públicas tiene una gran relevancia el llevar a cabo un análisis en relación con las prácticas o las mejores prácticas que se susciten en el ámbito internacional, pero también en el ámbito local. Hemos visto a lo largo de estas comparecencias que se han hecho referencias de manera muy importante, sobre todo en materia de reforma penal del sistema acusatorio, cómo existen experiencias locales que van a permitir, desde luego, establecer un concierto y poder rescatar lo que ha probado su efectividad y su eficacia para lograr, en el concierto de un federalismo judicial, lograr la implementación de estas reformas. A mí me parece que lo que comenta dentro de la propia pregunta, el nuevo gobierno, el nuevo modelo, tiene justamente este diseño de políticas públicas judiciales y que yo por ello comentaba con valor público. Es decir, que reúnan condiciones que tengan un impacto directo en el acceso a la justicia, que es una premisa y un postulado fundamental del artículo 17 constitucional, que permita ensanchar los espacios y el mejoramiento de la misión de justicia y al mismo tiempo lograr un aspecto de la mayor relevancia que se refiere justamente a establecer un servicio de administración de justicia, de impartición de justicia de calidad que permita, desde luego, ampliar la cobertura y dar acceso a la justicia como una premisa fundamental. Muchas gracias, maestro Lara Ponte. Se han agotado los oradores inscritos para formular preguntas. Agradecemos su presencia esta tarde, lo felicitamos por su participación en este proceso. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Especialidad en Derecho Fiscal por la misma universidad. Ha sido magistrado representante del Gobierno Federal de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, socio director de Consultores Contables y Legales y consultor asociado de CIEDIARIS. Fue secretario ejecutivo de Obra, Recursos, Materiales y Servicios Generales del Consejo de la Judicatura Federal, asimismo director general de Administración Regional del Consejo, secretario técnico adscrito a la ponencia del ministro Sergio Valls y coordinador de asesores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha publicado diversas obras, entre las cuales destacan el libro que lleva por título La modernización administrativa en el Consejo de la Judicatura Federal. Es coautor de la obra titulada La obra pública en el Estado mexicano, el reparto de facultades en el federalismo mexicano. En coautoría con el ministro Valls publicó el libro El nuevo derecho administrativo. Tiene usted el uso de la voz, maestro Matute, no sin antes darle nueva cuenta la bienvenida. 7 minutos para una intervención inicial, después formularemos preguntas por parte de los grupos parlamentarios. Adelante, por favor, maestro. Muy amable, señor presidente. Primero,
quisiera yo agradecer la oportunidad de comparecer ante estas Comisiones Unidas para exponer mis razones por las que considero que debo ser electo consejero de la Judicatura Federal. El Consejo debe ser garante de los derechos humanos. Esa es su misión. Quiero destacar que el proceso de elección del consejero que estamos llevando a cabo, o que se está llevando a cabo, es transparente y abierto al escrutinio público. Este proceso es uno de los más trascendentes para la vida institucional del Senado de la República en sus relaciones con el Poder Judicial de la Federación. Es la expresión del equilibrio entre los poderes. El Senado, que ha jugado un papel activo en la transición democrática de nuestro país, ejerce y ha ejercido, especialmente en las últimas 2 décadas, la autonomía que la Constitución le otorga, y de eso debemos sentirnos orgullosos. Esto se ha reflejado en el nombramiento y ratificación de muchos de los servidores públicos que tienen responsabilidad política. El proceso de designación hace tiempo dejó de ser un simple trámite para darle formalidad a la voluntad presidencial. Ustedes lo han convertido con este procedimiento de audiencias en un auténtico ejercicio de transparencia y democracia, lo cual se agradece. Acudimos a un acto político porque es el momento en el que el Senado puede influir institucionalmente en el rumbo de la justicia de nuestro país. El consejero que designarán, si bien no es propiamente un representante del Senado, será la expresión de la visión que el Senado tiene respecto a la política judicial de nuestro país. Vale recordar que el Consejo de la Judicatura Federal es el único órgano del Estado mexicano integrado con la participación de los 3 poderes. El Poder Ejecutivo elige a un consejero, el Senado a 2 y el Poder Judicial a otros 3, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto le da un equilibrio muy interesante entre profesionistas internos y externos que creo que hay que conservar. La trayectoria de cada uno de los aspirantes está a la vista de todos. Conozco a fondo el Poder Judicial. He hecho del servicio público un proyecto de vida. He dedicado tiempo y esfuerzo a mejorar la impartición de justicia. Es notorio que ustedes, senadores y senadoras de la República, exigen un perfil, una trayectoria profesional que debe tener la persona que ocupe la vacante de consejero, ya que esto seguramente fortalecerá al Consejo en una etapa crítica, el de consolidación de las reformas constitucionales en materia de juicio de amparo y de derechos humanos. Pongo a su consideración mi trayectoria. Es significativo para mis aspiraciones que en este proceso hayan convocado a reflexionar sobre temas en los que creo, estoy seguro, que puedo contribuir desde el Consejo. ¿Cuáles son estos temas? La gesta de un nuevo gobierno, la elaboración de un nuevo gobierno judicial, la elaboración de políticas públicas judiciales, la mejor protección de los jueces y magistrados, la modernización administrativa, la creación y aplicación de controles de confianza y, sobre todo, la transparencia jurisdiccional y administrativa. La selección de estos temas demuestra la preocupación informada del Senado respecto a lo que está sucediendo en la impartición de justicia en este país y su compromiso con la mejora permanente. Existe una exigencia social para que haya una mayor cercanía de la justicia federal con el ciudadano. La atención de esta demanda ha ocasionado, ya se dijo el dato en una comparecencia anterior, que en los 17 años de existencia del Consejo de la Judicatura Federal se haya pasado de un poquito más de 2,000 millones de pesos de presupuesto del Poder Judicial, no del Consejo, que esto hay que aclarar, que administra el Consejo, a cerca de 36,000 millones de pesos. Esto es muy importante señalarlo, más de 20 veces el presupuesto que se daba al Poder Judicial. Y aquí también hay que incluir otro tema que ya se trató en estas comparecencias, que también se apoya financieramente a la Defensoría Pública. El crecimiento de la Defensoría Pública en los últimos años ha sido significativo y, sobre todo,
crecimiento en sueldos a los defensores públicos federales, que eso ha generado mayor calidad. También aquí se habló un poco del asunto de género. Eso permitió que a partir de los años 2000 se iniciara un programa de género de apoyo de la transversalidad de las mujeres dentro y fuera del Poder Judicial. Y también se hizo programas muy interesantes de apoyo a personas con minusvalía. Todos, por ejemplo, todos los órganos del Poder Judicial empezaron a tener elementos para recibir a gente con minusvalía. Rampas, algo tan sencillo, no existía en el Poder Judicial hace 15, 20 años. Eso se ha hecho en los últimos 15, 20 años con la existencia del Consejo. También se hizo una pregunta que creo que vale la pena comentar. Si el Consejo debe existir, y en mi opinión, yo creo que sí. Porque la pregunta es, si el Consejo no existiría, ¿cómo gobernaríamos al Poder Judicial? Y hay tres opciones: volverle la administración al Ejecutivo Federal, como estaba antes del 17, regresársela a la Suprema Corte de Justicia, y el tercer camino, fortalecer al Consejo de la Judicatura Federal, que creo que es el conveniente. El compromiso con la justicia se expresa en cifras. En 1994 había 305 órganos jurisdiccionales, hoy son 716, disculpen el error. A la fecha hay 1.205 titulares de órganos jurisdiccionales. En el ensayo que entregué, expuse propuestas que sustentan mi aspiración a ser consejero. Las propuestas, en mi opinión, deben procurar que los magistrados y jueces refrenden permanentemente su compromiso con la justicia, la certeza jurídica y la defensa celosa de su independencia. Esa es una actitud personal de jueces y magistrados en las que el Consejo contribuye, pero no sustituye lo que los jueces y magistrados tienen que hacer por sí mismos. Hoy, como nunca en la historia reciente de nuestro país, el arbitrio judicial establece el alcance de los derechos y obligaciones en el orden jurídico al interpretar las leyes. Ese es el alcance de la reforma del 11 de junio del 2011 del artículo 1 constitucional. Hay un amplio margen al arbitrio judicial. Por lo tanto, con mayor razón, la impartición de justicia debe llevarse con imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Hay que profesionalizar más a los jueces y magistrados y hay que capacitarlos en cuestiones administrativas. Pero es muy importante señalar esta diferencia. El nuevo derecho no lo vamos a hacer centralmente a partir de un órgano como el Consejo de la Suprema Corte de Justicia. Es un trabajo de tiempo en el que van a participar jueces y magistrados con muchos mecanismos, entre ellos, por supuesto, congresos de jueces y magistrados, en los plenos de circuito que se crean a partir de la reforma. Es un proceso mucho más amplio, mucho más rico que simplemente marcar líneas de acción desde la Suprema Corte de Justicia o desde el Consejo de la Judicatura Federal. Ese es un punto muy importante. Y en esto yo estoy seguro que puedo contribuir para que aumente la autonomía judicial en beneficio de la ciudadanía. No podemos volver al estado anterior donde los jueces recibían línea del Poder Ejecutivo ni de ningún otro poder. La autonomía es esencial para la buena gobernabilidad, la autonomía judicial es esencial para la gobernabilidad de este país. Este proceso de designación es crucial para fortalecer la independencia e imparcialidad de los órganos que imparten justicia. La misión del Consejo de la Judicatura Federal es acrecentar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial de la Federación, garantizar la independencia e imparcialidad de los juzgadores federales, tarea en la que estoy cierto que puedo aportar mi trabajo, dedicación y, si me lo permiten, mi imaginación. La impartición de justicia debe ser autónoma para generar la certeza de que existe un Estado de Derecho, que somete la actuación de las autoridades a normas previas y que la justicia no será servil al poder o al dinero, ni será presa del miedo ni del chantaje político. La autonomía del Consejo debe estar al servicio de una judicatura autocrítica, que reconozca sus fortalezas y debilidades, sepa identificar sus oportunidades y amenazas, y sea capaz de proyectar una imagen de eficiencia y prontitud en la impartición de justicia,
Y esto es muy importante, imagen ante la opinión pública. Hay que incidir mucho en estas acciones para convencer a la ciudadanía de los efectos positivos del Consejo. Sobran estudios de opinión que arrojan resultados que muestran un bajo grado de confianza ciudadana en la impartición de justicia. Por ello, debemos delinear el nuevo papel del juez, con mayúscula, el nuevo papel del juez que debe asumir en los próximos años. La excelencia y objetividad en el trabajo judicial debe tener un reflejo positivo en la percepción que el justiciable y la sociedad tengan del trabajo del Poder Judicial. No basta con ser buenos en el trabajo, sino también es importante que la ciudadanía lo sepa, que lo sienta, y ahí está la importancia del juicio oral. Hay que relegitimar al Poder Judicial a partir de la inmediatez de la justicia, de la oralidad. Actualmente, quien llega a un órgano jurisdiccional de cualquier naturaleza presenta una demanda y lo que obtiene es un vénganse en un ratito porque en 15 días, 8 días, 4 días, el que quieran, le damos un acuerdo, pero no está obteniendo de forma inmediata una respuesta de justicia, favorable o desfavorable. Solamente recibe papeles, acuerdos. Mi participación en la modernización del Consejo en los años 99-2007, del que tengo un libro escrito y que circulé, me permiten saber que los nuevos retos no pueden superar solo con las estrategias de crecimiento del Poder Judicial. Eso creo que es una estrategia un poco agotada. El camino que propongo es la innovación y las prácticas de gobierno en las prácticas de gobierno y administrativas del Consejo. Y esto es muy importante. No solamente hay que cambiar las prácticas administrativas del Consejo, hay que cambiar las prácticas administrativas de los juzgados federales. Basta entrar a un juzgado federal para ver que están hundidos en papel. Esa es la mera imagen de lo que tenemos como justicia, el papel. Hay nuevas amenazas a la seguridad jurídica. Muchas provienen de actores no estatales, incluso que operan al margen del orden jurídico, con influencia transnacional y con capacidad suficiente para aprovechar en su beneficio los amplios espacios de interpretación de la norma general. No hay que perder de vista este punto. Hay que diluir el dilema que plantea la aparente contradicción entre el respeto de los derechos humanos y el mantenimiento de la certeza jurídica. Los casos en la prensa son evidentes y no vale la pena ni siquiera mencionarlos, se conocen. Para enfrentar las amenazas es evidente que el Poder Judicial Federal debe evolucionar y adaptarse a las nuevas condiciones políticas y sociales. En mi consideración, los objetivos estratégicos del Consejo deben ser: primero, contribuir a recuperar la confianza de los mexicanos en la justicia. Segundo, impulsar medios de solución de conflictos que den respuesta inmediata a los problemas de la ciudadanía. Tercero, fortalecer la expansión de los medios de defensa para hacer que el ciudadano los tenga más accesibles. Cuarto, reducir los tiempos de resolución de los juicios y la consolidación de los juicios orales. Quinto, aumentar la cooperación del Consejo en el fortalecimiento de la imparcialidad y objetividad de los poderes judiciales de los estados. Y aquí hago énfasis. El auténtico federalismo judicial requiere de poderes judiciales estatales profesionalizados, transparentes e independientes. Por eso es indispensable que la justicia federal también respete el arbitrio de la justicia local. El control difuso va a ser una ilusión si todo es revisado por el Poder Federal. Tendríamos que darle mayor autonomía, mayor criterio, discrecionalidad a las primeras instancias. Y con esto creo yo que reduciríamos significativamente el crecimiento del Poder Judicial Federal. Sexto, hay que divulgar la actuación de los jueces y magistrados. Es muy importante. Y hay que garantizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. En mi opinión, las sentencias tendrían que estar publicadas al momento de emitirse, que causen estado, en la red, sin que se tenga que solicitar, claro, evidentemente eliminando los datos confidenciales de las partes en el juicio. Séptimo, hay que coadyuvar a consolidar la autonomía de los órganos jurisdiccionales y hacer énfasis en el ejercicio responsable de la misma. La autonomía se las otorgó el pueblo de México para que sean responsables en el ejercicio de esa autonomía. No hay que resolver solamente en
cuestiones abstractas o de teoría, sino viendo cuál va a ser el efecto que tendrá esa sentencia en la realidad social, política y económica de una comunidad determinada. Octavo, hay que vincular la información de la estadística judicial con la administrativa. La estadística judicial va por un lado y la de la administración va por otro lado. Se ordena crear un órgano, pero no se tienen los espacios suficientes para instalarlo. Hay que tener mayor integración con la información con la que se cuente. Noveno, hay que impulsar la modernización e implementar nuevos esquemas de administración. Décimo, hay que continuar con los proyectos de gobierno electrónico, y eso es fundamental. Si ustedes me dan la oportunidad de ser consejero, impulsaré estos objetivos, que estos objetivos se inscriban en una estrategia incluyente para que el Poder Judicial de la Federación se inserte en un mundo jurídicamente globalizado. Hay que recordar que el Consejo opera colegiadamente, y esto es un dato muy importante. Hay que trabajar con pares, con 6 personas más, y hay que trabajar constantemente para convencer de estas ideas, y 3 de ellos forman parte del Poder Judicial de la Federación. Y hay que estar constantemente haciendo trabajo ideológico para poder cambiar actitudes, cultura, que en algunos casos tiene ventaja, pero en otros casos tiene también sus desventajas. Es fundamental generar políticas públicas en materia judicial que contribuya a que la población perciba que sus derechos son protegidos por el Poder Judicial. Propondré dar mayor peso a los indicadores de desempeño. La NEP ya está muy bien establecida en el Poder Judicial desde hace 3 o 4 años, hay que fortalecerla. Y tener métodos de evaluación de la gestión pública del Poder Judicial. Señoras y señores senadores, si ustedes me apoyan con su voto, mi visión como consejero será: la democracia se fortalece con poderes legitimados. El Consejo debe contribuir permanentemente a la legitimación del Poder Judicial. Debemos hacer más transparente la actuación del Poder Judicial de la Federación. Estoy convencido que un orden abierto exige la renovación permanente de las políticas públicas en materia de administración de justicia. La modernización y la innovación deben ser la estrategia del Consejo en su misión de garantizar la independencia judicial. Un Poder Judicial moderno y eficaz brindará mayor certeza jurídica a los justiciables, nos prestigiará en los foros internacionales y garantizará que en nuestro país impere el derecho y que la justicia sea efectiva a todos. Gracias, maestro Matute González. Tiene el uso de la voz el senador Manuel Camacho. Sea usted bienvenido, lo felicito por su ensayo y por su exposición. Yo quisiera nada más pedirle que ahondara en 2 de los puntos que ha tratado. Uno, las razones del diseño plural del Consejo, y 2, cómo cambiar la inercia en una organización administrativa tan grande. Gracias. Para dar respuesta, maestro Matute, tiene usted hasta 3 minutos. Primero, la importancia del diseño plural tiene que ver con claramente con, no quiero decir el pacto de la Moncloa del Poder Judicial de la Federación, pero sí tiene que ver con la idea de que hay que transitar hacia un nuevo gobierno del Poder Judicial de la Federación. Y al estar insertados en él personajes como que vienen del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, le da una dinámica que antes no tenía. En mi opinión, la modernización que se dio en los últimos 15 años hubiera sido imposible solamente a partir de la integración del Poder Judicial de la Federación. Eso me queda clarísimo. ¿Por qué? Porque cuando entra gente que puede hablar de presupuesto, puede hablar de la NEP, quiero hablar de una persona cometiendo tal vez una indiscreción, pero creo que es importante hablar del consejero Miguel Quirós, que tenía un gran conocimiento de cuestiones financieras y de presupuestales, que aportó mucho al Consejo en los 5 años que estuvo ahí, porque fue un consejero del Senado. ¿Por qué? Porque les enseñó que el dinero también no solamente tiene que buscar la justicia, sino tiene que haber una ética del manejo responsable de los recursos públicos. Y él fue el que cambió la relación que había entre capítulo 1000 y capítulo 3000.
Él fue el que empezó a limitar los bonos de actuación sin justificación dentro del Poder Judicial Federal en el año 2000. Eso es lo importante del diseño plural, eso es la importancia de que el Senado mande gente que conozca de administración, conozca de política, conozca de cuestiones económicas que dentro del Poder Judicial, por su formación, son difíciles de encontrar, no imposibles, pero sí difíciles. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que hay que continuar profundizando la modernización del Consejo de la Judicatura. ¿Qué la detiene? La detiene la fragilidad que tienen los administradores del Consejo de la Judicatura. Ahorita a cualquier administrador lo pueden mover libremente. Yo creo que lo que se tiene que implantar es, así como una carrera judicial, debe haber una carrera administrativa dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Permanencia de los servidores públicos que tienen 15, 20 años de conocer el manejo administrativo. Que los jueces y magistrados de un circuito no puedan mover libremente al administrador del circuito. Ese tiene que ser elegido por un perfil administrativo y de conocimiento de presupuesto y de recursos humanos, recursos materiales. No puede ser un coto de poder de jueces y magistrados dentro del circuito. Eso creo que pudiera ayudar mucho a cambiar la inercia del Poder Judicial en materia administrativa y que es una acción posible y ejecutable, si no inmediatamente, sí en el corto plazo. Gracias, maestro Matute. Yo quisiera hacerle una pregunta a propósito que tocó el tema de la composición plural, la racionalidad de la composición plural del Consejo. El hecho de que ciertos consejeros emanen de un poder distinto al Poder Judicial, el Ejecutivo y el Senado de la República en específico. Decía usted que eso permitiría o permite que otras visiones, otras experiencias, incluso habilidades, formaciones, nutran la definición de la política judicial y también las dinámicas de administración del Poder Judicial de la Federación. Dice la Constitución que los consejeros que provienen de poderes distintos al Poder Judicial no son representantes del poder que los elige, con lo cual implica que no hay mandato imperativo, como se suele conocer, entre el que nombra y el nombrado. Pero a lo largo de estas intervenciones me ha quedado claro de que el Senado de la República ha estado verdaderamente ausente de muchas discusiones que están dando en el Consejo de la Judicatura, de las cuales nos estamos enterando a propósito de un proceso de auscultación para efectos de nombramiento, cuando debieran ser parte de las rutinas que esté analizando constantemente el Senado de la República y que para eso de alguna manera tiene dos consejeros que pueden retroalimentar habitualmente al Senado de la República en ciertos dilemas, desafíos, elementos que se están discutiendo en el Poder Judicial y que muchos de ellos requerirán también reacciones legislativas para hacer ajustes legislativos o bien para promover decisiones de carácter presupuestal, en fin. Y eso me lleva a la pregunta, ¿cómo institucionalizar el diálogo entre el Consejo de la Judicatura y el Poder Legislativo? ¿Cómo vería usted, cómo interactuaría usted como consejero con el Senado de la República que lo eligió? ¿Cuáles serían sus deberes, lo digo con el mejor sentido de la expresión, sus deberes frente al Senado de la República en tanto el órgano del cual deriva su nombramiento? O de plano, hagamos una lectura muy estricta de la Constitución con respecto al mandato imperativo y digamos que una vez nombrado, la comunicación tiene otro cariz. Muchas gracias por su respuesta de antemano. Yo quisiera empezar con bueno, primero tiene usted toda la razón. Hay que generar mecanismos institucionales y voy a empezar con cuestiones personales y después veremos con las cuestiones institucionales. Si bien es cierto, el consejero electo por el Poder Legislativo, por el Senado de la República, no es representante del Senado de la República, en mi opinión, sí debe honrar el nombramiento que le da el Senado de la República. Y tiene que reconocer y sentirse orgulloso que está siendo nombrado por este órgano que representa a las entidades federativas. A mí me queda muy claro y en las pláticas que he tenido con muchos senadores se los he dicho. Yo quiero ser el candidato del Senado. Yo puedo tener mis relaciones en el Poder Judicial de la Federación, trabajé ahí 9 años, pero yo no quiero ser el candidato del Poder Judicial. Ellos nombran a jueces y magistrados. Yo quiero ser el candidato del Senado. Y voy a comentar algo porque esto para mí es muy importante, porque además yo le tengo una estima muy especial al Senado, al que fue representante del Senado, el Miguel Quirós Pérez. Él
durante su gestión, que es la de la que puedo hablar porque la conozco más, fue mi jefe, siempre mantuvo los canales abiertos con el Senado de la República, siempre. Siempre nos estaba mandando a ver los proyectos de ley que tenían que ver con el Poder Judicial. Él fue el que estuvo en constante contacto para establecer el fideicomiso de apoyo para crear, para la capacitación y la informática jurídica, lo que el fondeo del fondo Jurídica, el famoso fondo Jurídica, se hizo por la intervención permanente entre el Consejo de la Judicatura y su consejero nombrado. Yo creo que sí se tiene que mantener un diálogo permanente, abierto. Ustedes son los que nombran, sí, no somos sus representantes por cuestiones de autonomía, pero señores, hay que honrar el nombramiento. Y hay que reconocer el origen que tiene uno cuando se le es nombrado. Y voy otra vez a lo personal. Su servidor ahorita funjo como magistrado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Soy representante del gobierno federal, tengo autonomía al momento de emitir mis resoluciones, nunca he recibido línea del gobierno federal para mis resoluciones, pero honro y sé quién me nombró y actúo en consecuencia, y eso siempre lo he hecho y lo pueden revisar en el pleno en el que participo. Hay que honrar a quien lo nombró sin tener por qué recibir línea de quien lo nombra, porque lo importante aquí es la autonomía. Gracias, maestro Matute. Senadora Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Es un gusto saludarlo, maestro Matute. Me pareció muy interesante su exposición, sobre todo su alocución respecto a lo que son las amenazas a la seguridad jurídica, que me parece que es un tema no menor, en virtud de la fortaleza que queremos, por supuesto, a través de esta elección y a través de todas las prácticas que hagamos en el sentido legislativo para fortalecer al Poder Judicial. Entonces yo quisiera que nos ampliara un poquito el concepto y incluso nos ejemplificara el concepto de amenazas a la seguridad jurídica y nos comentara en qué sentido podría el Poder Legislativo, de manera específica la Cámara de Senadores, ayudar o coadyuvar en la atención de este tema. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senador. Por favor, doctor maestro Matute. Bueno, yo tengo, voy a empezar otra vez por contrario a la práctica académica, que debemos empezar con la teoría y después el concreto. Voy a empezar por lo personal y después la teoría. El problema de la seguridad de los jueces y magistrados me tocó de alguna manera a mí atenderlo cuando estaba en mi encargo en el Consejo de la Judicatura Federal. Fui el primero en los años recientes que recibí la triste y lamentable noticia que dos magistrados habían sido muertos en Mazatlán, baleados por crimen organizado. Era algo que era verdaderamente extraño en el Poder Judicial. Era un evento inaudito, y así recibí la noticia, como algo inaudito. ¿Por qué hago este comentario? Ante esto, las primeras reacciones fueron asistemáticas, fueron sin una estrategia, y empezamos a dotar de carros blindados a los jueces y magistrados con escoltas, sin ningún protocolo de seguridad en el manejo de los carros blindados y otras cuestiones que le pudiera yo comentar. En ese momento, la Secretaría de Vigilancia empezó a hacer una serie de estrategias de atención a la seguridad de los jueces y magistrados. En este momento, por la naturaleza del trabajo, no sé en qué grado de avance estén, pero sé que estuvieron trabajando con mapas de riesgo, empezar a ver qué tipo de delito. El trabajo de Eduardo Guerrero es fabuloso para hacer este tipo de mapas de riesgo. Hay que empezar a tratar diferenciadamente a las entidades de la República. Yo no le puedo decir si lo divido en 5, 6 o 7 regiones, no conozco a profundidad el tema de los mapas de riesgos, pero hay que hacer un mapeo de riesgos. Hay que cambiar, no sé si ustedes sepan que a los jueces y magistrados se les da casa.
Ese es el FICAJ, el famoso FICAJ. Hay que cambiar la política del FICAJ. Hay que fortalecerla en lugares donde hay delincuencia organizada como Piedras Negras, como Salina Cruz, y dejar de darles apoyo en casas en Guadalajara y en Monterrey, donde es más fácil conseguir arrendamiento y casa en compra, o en Mérida, donde todos los jueces magistrados tienen casa. Hay que buscar el apoyo en casas donde efectivamente el negociar una casa tengan que tratar con personas que puedan tener nexos con el crimen organizado. Es un punto fundamental. ¿Y qué puede hacer el Senado? Es un punto que quise eludir un poco en la presentación, pero yo sí creo que el Senado tiene que ir hacia darle mayor fortaleza y autonomía al Consejo de la Judicatura Federal. Y lo voy a decir porque ya lo escribí. No puede ser que el presidente de la Corte siga siendo el presidente del Consejo. No es porque no sea capaz. El Consejo se merece un presidente de tiempo completo. No podemos estar dividiendo al presidente en dos. La mitad, en la mañana es presidente de la Corte y en la tarde es presidente del Consejo. Es un punto fundamental. Otro, cambiar el equilibrio. Yo sí considero que debe ser mayoría los consejeros nombrados por el Senado y el Ejecutivo, como venía la iniciativa en el 99 y no al revés. Eso también tiene que ser. Otro, y esto puede ser inconveniente en la opinión pública, pero sí hay que aumentar el número de consejeros. ¿Por qué? Al consejero del Senado y al consejero del Poder Ejecutivo le corresponde trabajar en 4 o 5 comisiones. Respecto a qué hace un consejero en sus 10 horas de trabajo, pues pasársela en comisiones. Tiene que ir al Tribunal Electoral, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura. Si es presidente de la Comisión de Disciplina, tiene que ir a la Comisión de Disciplina, luego tiene que juzgar a jueces, porque él es el que revisa las resoluciones de quejas. O sea, sí es necesario aumentar el número de consejeros, porque el trabajo que realizan los consejeros, sobre todo nombrados por el Senado y el Poder Ejecutivo, es exhaustivo, porque son los que participan en más comisiones por mandato de la ley orgánica. Y eso es muy importante. En cambio, los consejeros del Poder Judicial pues tienen 2 o 3 comisiones y se le llevan un poquito más tranquila. Me tocó vivirlo otra vez con el licenciado Valls, que en su momento fue mi jefe, y el licenciado Quiroz Pérez, que en su momento fue mi jefe, y el licenciado Luis María Aguilar, que en su momento también fue mi jefe. Muchas gracias. Gracias, maestro Matute. Ha concluido los oradores inscritos. Le agradecemos su participación en esta comparecencia. Lo felicitamos no solamente por sus intervenciones, sino también por la participación en este proceso. Muchas gracias, maestro. Y bueno, Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, posee el título de maestro en Administración por la Universidad de Anáhuac. En el Consejo de la Judicatura Federal fue secretario ejecutivo de Administración, también fue gerente de Administración Financiera del Corporativo de Petróleos Mexicanos. Ha sido director general de Televisión y Audios Restringidos de la COFETEL, fue coordinador administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también lo fue de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue director general del Infonavit. Tiene usted el uso de la voz para una presentación inicial, después le formularemos algunas preguntas por parte de los grupos parlamentarios. Bienvenido, maestro Mieri de la Barrera. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia, senadora Arely Gómez, secretaria de la Comisión de Justicia, senador Carlos Puente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senador Manuel Camacho Solís, integrante de la Comisión de Justicia. Muy buenas tardes. Aprecio mucho la oportunidad de poder estar aquí ustedes. Vengo con una profunda gratitud a comparecer en este ejercicio democrático y republicano que hoy permite tener varias posiciones y varias propuestas. Agradecido con todos los grupos parlamentarios que tuvieron a bien considerar y privilegiar el tema profesional y de experiencia ante otros,
Y bueno, quisiera ser breve y contundente porque como la justicia hay que ser prontos y expeditos, ¿no? Quisiera comentar, como ya lo han dicho en varias ocasiones, que la función primordial del Consejo de la Judicatura Federal es llevar a cabo la administración, la vigilancia y la disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral. Aquí hay un importante parteaguas que debemos tomar en cuenta, la parte adjetiva y la parte sustantiva. La Ley Orgánica de la Administración Pública también señala que el Consejo de la Judicatura es un órgano con autonomía técnica y de gestión para emitir sus resoluciones y también establece una parte fundamental y sustantiva del Poder Judicial, que es la carrera judicial. Quiero brevemente señalar que aquí hay dos áreas fundamentales, la adjetiva y la sustantiva. Y aquí primordialmente lo que se ha visto últimamente en esta integración del Consejo de la Judicatura es que de los miembros que hoy pertenecen al Consejo, 4 son de carrera judicial, entendiendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo como miembro de ellos, 2 por parte del Senado, que actualmente tienen perfiles jurídicos muy importantes y relevantes, y el del Poder Ejecutivo, que también tiene un perfil jurídico de procuración de justicia y de experiencia en las áreas de consejería jurídica. Hoy hace falta en el Consejo de la Judicatura un consejero administrador. El Consejo de la Judicatura tiene hoy más de 35,000 millones de pesos, más de 30,000 trabajadores, más de 700 impartidores de justicia y más de 1,100 órganos jurisdiccionales. Creo que para poder transitar a llevar a cabo correctamente el área sustantiva, que es fundamental y que tiene que ver con la carrera judicial, con la adscripción, con la creación de nuevos órganos, con la vigilancia y la disciplina, es fundamental tener claramente y de manera veraz procesos correctos, controles de gasto del ejercicio, planeación estratégica de mediano y largo plazo que permitan transitar correctamente a que las tomas de decisiones en materia sustantiva se lleven a cabo de la mejor manera posible. Hoy el Consejo de la Judicatura trabaja año con año y va modificando sus estructuras y eso no es lo ideal. El Consejo de la Judicatura tiene que tener planes estratégicos de largo plazo. Esa es la propuesta. En el ensayo vienen entre todas mis propuestas y para ser un poquito más concreto, la parte de estructuras. Es fundamental tener un plan de desarrollo en el Consejo de la Judicatura en conceptos de planeación estratégica, de controles, de ejercicio del gasto, de recursos humanos, de seguridad, de protección civil, de manejo de servicios generales y recursos materiales. Pero es fundamental que se tenga al menos por la duración del periodo que vive el presidente del Consejo de la Judicatura, de 4 años, pero que tomen elementos de largo plazo. No podemos estar sujetos a cambios de unidades administrativas, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro. Las áreas de informática y tecnología de la información han sufrido en los últimos 5 años, ¿sí? Durante mi gestión como secretario ejecutivo de administración era una dirección general, se convirtió en 2. Posteriormente se volvió a convertir en una. Formaba parte de la Secretaría Ejecutiva de Administración, hoy forma parte de la Oficialía Mayor. Y así hay muchas unidades administrativas que generan muchos cambios de manera permanente, pero de acuerdo a coyunturas anuales o de perfiles de administración de quienes llevan el mando y el liderazgo en el Consejo de la Judicatura. Necesitamos un consejo firme para que la parte adjetiva pueda trascender a la sustantiva. Eso nos va a permitir que podamos mejorar y desarrollar bien en la parte de carrera judicial los criterios específicos de concursos de oposición para que sean más transparentes, para que sean ideales, que no nada más vean la parte técnico-jurídica, sino también la parte analítico y lógica de los juzgadores, las nuevas tendencias que hoy en el mundo existen y nos obligan a tener especialidades más concretas para la impartición de justicia. En la parte de adscripciones, tener en cuenta no nada más las necesidades específicas, sino una propuesta transversal que permita considerar en la creación de órganos jurisdiccionales, en la adscripción de los mismos y en la carrera judicial, los elementos administrativos que permitan valorar cómo podemos transitar con un ejercicio correcto del gasto. Esto es, muchas veces actualmente el ejercicio del gasto genera subejercicios, el presupuesto. Pero es más por una falta de administración y planeación que por una necesidad real.
El recurso se necesita, pero llegan los cierres de año y de repente están viendo cómo gastarse el dinero. Eso ya no se puede permitir. Necesitamos tener controles, necesitamos tener una planeación en la que se involucren las áreas de creación de nuevos órganos, las áreas administrativas, las de infraestructura, las de presupuesto y las de seguimiento. Un tema fundamental que se debe tomar en cuenta es el tema de la seguridad. Actualmente hay 2 unidades administrativas que llevan los temas de seguridad en el Consejo y creo que tiene que haber una unificación al respecto con esos criterios. Por una parte tenemos la coordinación de seguridad que depende de la Secretaría General de la Presidencia y que hasta hace 1 año o 2 dependía de la Secretaría Ejecutiva de Administración, y tenemos a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia. Para la parte intramuros está la coordinación de seguridad, que lleva toda la parte de seguridad, de controles de seguridad, de accesos. Pero por otro lado tenemos la Secretaría de Vigilancia, que es la que lleva todo el tema de criterios de apoyo a juzgadores. Hoy aproximadamente hay 98 jueces que tienen el servicio de escoltas y de autos blindados, de un universo de más de 1,100. Este tipo de decisiones no permite tener criterios claros. Por eso es fundamental tener un tema de estrategia y de planeación, fundamental que permita transitar correctamente a un consejo más eficiente, más transparente, que pueda ejercer correctamente sus recursos, fortalecer sus estructuras y con ello permitir que se lleven a cabo de manera inteligente todos los acuerdos generales que hay para poder desarrollar la carrera judicial, la creación de nuevos órganos, las adscripciones, la vigilancia y la disciplina. En mi experiencia, hoy es más que nunca fundamental contar con un perfil de administrador en el Poder Judicial de la Federación. Y además, retomando un poquito un punto que tomó el senador Gil hace un momento, precisamente la integración plural del Consejo así lo amerita. Tenemos 4 miembros de carrera judicial, 2 por parte del Senado y 1 del Ejecutivo. Dentro de esta diversidad es fundamental que haya un consejero que tenga la capacidad, la experiencia, el conocimiento en su trayectoria administrativa, pero también que conozca las necesidades, carencias y las áreas de oportunidad que el Consejo de la Judicatura hoy requiere para transitar a este Poder Judicial del siglo XXI que todos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Mieri de la Barrera. Tiene el uso de la voz el senador Carlos Puente para formular pregunta. Muchas gracias, senador presidente. Bienvenido, maestro. Asumiendo que el Consejo de la Judicatura de la Federación es la institución que por mandato constitucional tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, y destacando su misión de garantizar el funcionamiento de juzgados de distrito, tribunales de circuito, y asegurar su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes. A partir de estas facultades y en caso de ser designado consejero, ¿podría usted resumirnos su plan de trabajo para contribuir a generar mejores estándares de calidad en la actividad jurisdiccional? Y también preguntarle sobre los actuales mecanismos de disciplina y control que cuenta el Consejo de la Judicatura, si estos son susceptibles de mejora desde su opinión y cómo podría garantizarse la correcta aplicación de los mismos. Es cuanto. Muchas gracias, senador. Gracias, senador. Adelante, por favor, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, creo que la primera pregunta se tiene que contestar de manera global y parte de lo que comenté en mi exposición tiene que ver precisamente con generar criterios transparentes, permanentes y de largo plazo para poder atender las obligaciones y compromisos que todo órgano jurisdiccional debe tener. Todos los juzgadores tienen que tener la garantía y la tranquilidad de que pueden y deben impartir justicia y se tienen que despreocupar de otras áreas como las administrativas, las adjetivas. Esas nos toca a nosotros, ¿sí? Sentar las bases, la planeación y la formación para que puedan transitar de manera correcta y se despreocupen. Por la parte de disciplina, bueno, hoy hay un acuerdo general que establece las bases. Creo que la posición del Consejo de la Judicatura hoy ha sido muy generosa, hay acuerdos generales con criterios establecidos, pero creo que hay áreas de oportunidad que son sujetas de mejorar. Un ejemplo clarísimo tiene que ver, por ejemplo, con cómo se lleva a cabo el proceso disciplinario, y me voy a referir exclusivamente al de jueces y magistrados. Hoy el proceso disciplinario establece que es facultad del presidente del Consejo de la Judicatura verificar y valorar si es un magistrado o juez sujeto a un procedimiento administrativo de responsabilidad. Si así lo fuera,
se manda y se turna un consejero de la Judicatura que lleva a cabo el trámite correspondiente y se presenta ante el Pleno de la Judicatura. Ahí se resuelve si hay un fincamiento de responsabilidades o no. El artículo 100 constitucional establece que las resoluciones del Consejo de la Judicatura son definitivas, inatacables y que no procede recurso alguno. Aquí nos enfrentamos a una contradicción con respecto a temas como el control de la convencionalidad, que establece que todos tenemos que tener un debido proceso y otra instancia de defensa. No nada más me quedo ahí. El 100 constitucional también señala que las resoluciones del Consejo para nombramiento, adscripción, readscripción o remociones pueden ser sujetas de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia para efectos de revisar los requisitos formales, nada más. Pero hay elementos en el ámbito de las sanciones como la suspensión que no están definidos. Esto es, si la resolución del Pleno del Consejo señala que un juzgador debe ser suspendido por 3 días hasta 1 año, no tiene medio de defensa alguno, quedan totalmente en estado de indefensión. Hay recursos, pero estos son limitados. Si se establecen penas graves, no hay recurso alguno. Y bueno, el Consejo de la Judicatura, el Pleno, actualmente para magistrados, jueces o secretarios ejecutivos, pues no tiene recurso alguno porque es el propio Pleno el que establece los procedimientos. Para niveles secundarios en órganos jurisdiccionales o áreas administrativas es la Comisión de Disciplina, pero al final del día siguen siendo jueces y partes. Creo que se debe fortalecer. El Consejo tiene la facultad de poder establecer órganos al interior y medidas. Hay que aprovechar esto pues, para crear una unidad independiente que pueda llevar a cabo los procesos de sanción y de disciplina de manera autónoma e independiente, para que si en su caso tuviera que haber un recurso ante una instancia superior, fuera el propio Pleno o la Comisión, pero que ya no esté viciado de origen en términos de ser juez y parte, ¿no? Esa sería mi respuesta, señor senador. Gracias. Gracias, maestro. Tiene el uso de la voz el senador Manuel Camacho Solís. Sí, sea usted bienvenido, licenciado. Parte de la función de esta comisión y del Senado es transparentar las cosas. Así y son es. nombramientos muy importantes. Entonces, no lo tome como una ofensa, pero simplemente sí me parece que es necesario que usted haga una aclaración dada la relevancia de este nombramiento. Aquí hay una nota que dice, entre ellos destaca Jorge Mier y de la Barrera, quien renunció a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Trabajo, luego que se hizo público que el Consejo de la Judicatura Federal lo había inhabilitado por 1 año cuando fungió como secretario ejecutivo de administración en este organismo. En 2009, una empresa lo denunció ante la Judicatura, acusándolo de haber pedido dinero para liberar los anticipos de un contrato de 49 millones de pesos en equipos de seguridad. La sanción fue recurrida por Mier ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Claro que sí, con mucho gusto. Aclaro. Para empezar, quisiera decir que efectivamente yo estuve por un periodo de más de 3 años y medio en el Consejo de la Judicatura Federal como secretario ejecutivo de administración. Quiero señalar que dentro de los últimos años de la presidencia del ministro Mariano Azuela, el Consejo y en particular la parte administrativa sufrió el porcentaje más bajo de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Se entregaron cuentas muy buenas. La Secretaría Ejecutiva a mi cargo pasó de 4 direcciones generales a 6 direcciones generales. Creo que el desarrollo profesional y los elementos y mi actuación, sin lugar a dudas, me permitieron y me permiten hoy estar aquí con la frente en alto, porque fui sujeto a una serie de injusticias y creo que de sanciones totalmente desproporcionadas, y ahorita brevemente le comentaré por qué. La nota que señala de proceso efectivamente salió, y sobre todo salió en Reforma, y el sábado pasado afortunadamente hubo una aclaración con respecto a ciertas elementos que no necesariamente acotan la realidad. Primero, yo renuncié a la Oficialía Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como consecuencia de una nota periodística. Esto es, yo renuncio al Consejo de la Judicatura por diferencias y por algún tipo de denuncias. Voy a la Oficialía Mayor de la Secretaría del Trabajo y es ahí donde me entero a nivel medios que estoy sujeto a ciertos procedimientos. Yo todavía no había sido ni siquiera notificado. Yo renuncio para formalmente atender estos procedimientos de responsabilidad, que fueron 3. Y si me permiten,
quiero aprovechar para dejarles un pequeño resumen de cómo se llevaron, porque bueno, me acusa la tranquilidad, la razón de haber obrado bien, de no tener procedimientos y de haber sido sujeto a un proceso sancionatorio totalmente desproporcionado que ahorita comentaré. Continúe, por favor. Gracias. Aquí brevemente se describen los 3 procedimientos de responsabilidad. Tengo las resoluciones, porque bueno, es importante tenerlas, y simplemente considero lo siguiente. Yo fui sujeto a unas denuncias por un director general, mismas que dentro del procedimiento fueron favorables a mí. Esto es, no ocurrió ningún procedimiento, ninguna sanción. Otro con respecto a un proveedor, efectivamente, que bueno, que casualmente lo quiero dejar bien claro y aquí acotar, fue un proveedor que tenía relación directa con el propio director general que me denunció. Esto es, era un proveedor de seguridad que tuvo un contrato de adjudicación directa a petición del director general de seguridad, que fue el que denunció un tema de venta de cuadros. La denuncia simple y llanamente fue señalando que yo estaba pidiendo recursos para otorgar una prórroga y un anticipo sobre el contrato. Quiero referirme a que tanto las prórrogas como los anticipos no eran ámbito de mi competencia. Se turnaron un comité de adquisiciones que resolvió, pero incluso no era parte del ámbito de competencia de la Secretaría Ejecutiva de Administración. Fue a petición de este director general y también por muchos vicios del procedimiento quedó sin efectos. Estos 2 elementos fueron los que trascendieron en medios y que me vieron obligado me vi obligado a renunciar y que me han afectado en los últimos años. Afortunadamente, hoy estoy aquí de frente a ustedes con la clara tranquilidad de un deber cumplido, de una fuerte convicción de necesidad de querer trascender a mi país, apoyarlo y salir adelante. La última de los temas que se consideraron fue menor, fue un tema que posiblemente no tuvo una decisión correcta de mi parte, pero ya está sujeta a interpretación. ¿Por qué? Porque una persona que trabajaba adscrita al área no fue a trabajar porque no tenía las licencias médicas. En ese tránsito de no tener las licencias médicas se vence su nombramiento, ¿sí? Yo renuncio al Consejo de la Judicatura, la señora ya no se le vuelve a otorgar su nombramiento. Ella regresa a los 3 meses, al parecer fueron 3 meses que trabajó, regresó el dinero íntegro en temas netos. Y aquí, de conformidad a la ley de responsables de servidores públicos, mi conducta o posible omisión, ¿sí?, ajustaba únicamente un apercibimiento o amonestación. ¿Por qué? Porque la materia administrativa como la penal es de estricto cumplimiento. ¿Sí? Si mi conducta generaba una omisión, debe haber sido una amonestación, un apercibimiento, no una inhabilitación de 1 año y no una sanción económica. Por eso digo que fue totalmente desproporcionada y por eso aprovecho la respuesta que di anteriormente al señor senador. Se tienen que tomar medidas y controles para que, sobre todo los juzgadores, los jueces y magistrados, tengan otro recurso de defensa. Es fundamental también en las áreas administrativas, pero le pongo el ejemplo. En mi caso, si esa misma conducta hubiera sancionado en cualquier dependencia del gobierno federal, yo hubiera tenido un recurso de revisión, un juicio de nulidad y el juicio de amparo. 3 recursos adicionales. Aquí no los tuve. Aquí hubo un incumplimiento por una interpretación de los señores consejeros que merecen además todo mi respeto, ¿no? Mal haría en yo señalar lo contrario, pero creo que si algo tiene que hacer el Consejo de la Judicatura y algo a mí me obliga a trascender y a estar también ahí, es que todas las resoluciones, absolutamente todas las resoluciones del Consejo de la Judicatura sean fundadas y motivadas. Que esta facultad que se tiene nos obligue y nos haga responsables de emitir las mejores resoluciones. Un ejemplo clarísimo es en estos casos que señalaba anteriormente, cuando se van los recursos para adscripción o readscripción a la Corte, muchas veces la Corte le da razón al juzgador. Hay una falta, a veces, de atención en cómo fundamentamos y motivamos. Quiero llegar para fortalecer la parte adjetiva, pero también para trascender en la sustantiva y que todas las resoluciones sean fundadas y motivadas y que nunca se dé un caso de injusticia, porque con que se dé uno, ¿sí?, se afecta todo el proceso judicial y de impartición de justicia. Gracias, señor senador. Gracias.
Maestro Mier, yo quisiera hacerle una pregunta muy breve y que tiene cierta relación con el caso que acaba usted de explicar. ¿Cómo mejorar los procedimientos disciplinarios al interior del Consejo de la Judicatura? A lo largo de estas comparecencias hemos escuchado reiteradamente de los candidatos a consejeros esta insistencia de que está la cuestión no resuelta del proceso del recurso de revisión frente a los actos del Consejo, pero también tiene que ver con mecanismos rutinarios de evaluación del desempeño, procedimientos disciplinarios en el marco del Consejo, incluso de propias capacidades de los consejeros para estar analizando los casos que se presentan. También advierto que las quejas que se presentan ante el Consejo de la Judicatura se están convirtiendo en buena medida en estrategias litigiosas, es decir, prácticas de los litigantes para generar cierta presión hacia jueces y magistrados con el propósito de que una determinada resolución salga en un sentido o en otro. ¿Cómo generar pues un equilibrio razonable entre, por un lado, la evaluación permanente al desempeño, procedimientos disciplinarios eficaces para inhibir conductas y castigarlas cuando sea el caso, pero por otro lado que no se convierta también en un instrumento que tengan ciertos poderes reales, ciertos actores reales de poder que interactúan con el Poder Judicial para mermar la independencia y la autonomía de jueces y magistrados? De antemano, muchas gracias por sus Le agradezco mucho, señor senador. Bueno, yo aquí quisiera dividir en 2 o 3 áreas la pregunta. Creo que sí es fundamental que se empiecen a generar controles de manera preventiva, esto es, mejores evaluaciones al desempeño, controles de confianza, capacitación a los señores juzgadores. Esta parte es fundamental. Si bien es cierto, tiene un impacto de manera indirecta, también es cierto que en la medida en la que se capaciten mejor a los jueces, hay mejor impartición de justicia y por lo tanto y como consecuencia hay menores riesgos de una mala impartición de justicia que genere quejas. Creo que es fundamental, y lo comenté hace unos momentos, cambiar los criterios disciplinarios al interior del Consejo. Tenemos que garantizar siempre el debido proceso y las segundas instancias. Participan en la parte disciplinaria la Secretaría de Disciplina, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, participa la visitaduría, ¿no?, porque es la que integra las revisiones y puede generar elementos para procesos de sanción. Participa en la parte administrativa la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, ¿no?, la Comisión de Disciplina y el propio Pleno. Como vemos, hay 5 instancias que tienen que ver en los procesos de disciplina, pero estos procesos en muchas ocasiones son potestativos, ¿no? Los criterios todavía no acaban de generarse y definirse. Un punto fundamental es establecer criterios generales, señor senador. Hay ocasiones en las que por ese proceso que yo señalé, que se manda el expediente a un consejero por parte de la presidencia, el consejero emite un criterio y un proyecto de sanción. En otras ocasiones será totalmente distinto. Esto es, a conducta A debería ser siempre sanción B y en ocasiones hay sanción C. No hay criterios definidos. La estadística interna nos puede permitir tener elementos de valoración mucho más objetivos que nos transiten a criterios que permitan definir mecanismos mucho más integrales y transparentes en la función sancionatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Si no hay elementos, que no se sancione o que haya otros medios de defensa adicional. Si hay sanciones, que esté fundada y motivada correctamente la misma para atender y atacar los males que esto generen. Esa sería mi respuesta, pero también vamos a la parte de confianza y capacitación es fundamental. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Senador Arely Gómez, por favor. Licenciado Jorge Mier de la Barrera, pues felicitaciones por su participación en este proceso. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha platicado aquí sobre el área administrativa del Consejo de la Judicatura y relacionado con la pregunta que le hizo el licenciado Manuel Camacho Solís, yo quisiera profundizar en lo siguiente. La facultad disciplinaria se constituye como una de las actividades más relevantes del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Usted considera que el procedimiento sancionador aplicado por el Consejo de la Judicatura está soportado en criterios generales y universales que permitan reducir la discrecionalidad de sus resoluciones? Esta pregunta ya la hice con anterioridad a alguno de los participantes.
Y por otro lado, me interesaría, en relación con el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las decisiones del Consejo de la Judicatura son definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguna en contra de las mismas, salvo las que se refieren a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales sí pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dada su experiencia, ¿usted considera que existen situaciones distintas a las previstas en la Carta Magna y que me permití señalar con anterioridad, que deberían ser consideradas como recurribles por parte de los magistrados y jueces federales, con la finalidad de salvaguardar el derecho de contar con una segunda instancia de defensa? Gracias por su atención. Gracias, senadora. Por favor, maestro. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, senadora. Aprecio mucho. En términos efectivamente, el 100 constitucional señala que las resoluciones del Consejo serán definitivas e inatacables y que no procederá medio de defensa alguno, con excepción de los nombramientos, adscripciones, readscripciones y remociones. Si la vinculamos con el 101 constitucional, con el 8º de la Ley de Responsabilidades y el 133 de la Ley Orgánica, vemos que hay una serie de elementos que definen qué tipo de sanciones tienen que llevarse a cabo, como son el apercibimiento público y privado, la amonestación pública o privada, remoción, inhabilitación, creo que son prácticamente todas las sanciones. Aquí hay una en particular que tiene un efecto importante y genera un vacío y que deja en estado de indefensión a los jueces y magistrados, que tiene que ver con la sanción, con las suspensiones. La suspensión tiene un alcance muy delicado porque pues, puede dejar a un juzgador con un periodo de 3 días a 1 año sin poder llevar a cabo sus funciones y que además la misma quede de por vida en su expediente. Y no hay medio de defensa alguno y además no hay un recurso en particular sobre la misma. Entonces creo que sí se deben tomar medidas y criterios fundamentales para modificar el acuerdo general que establece hoy los criterios que en materia de disciplina se tienen que llevar. Anteriormente también ya había comentado que debemos de modificar, hacer más transparentes y darle una formalidad adicional a todos los criterios que hay, porque hoy son potestativos en base a los elementos que anteriormente había señalado, en los que el presidente del Consejo de la Judicatura toma conocimiento de quejas, denuncias o incluso por oficio, para llevar a cabo procedimientos de responsabilidad, los turna a una ponencia de consejeros, quien determina si hay elementos o no para llevar al pleno del Consejo el proyecto de sanción correspondiente. Y una vez que se lleva, pues el pleno determina y define si hay sanción o no, pero sin tener criterios determinados, transparentes, públicos y definidos. Esa sería mi respuesta, señora senadora. Muchas gracias. Gracias, maestro Mieri de la Barrera. Se han agotado los oradores inscritos. Le agradecemos su presencia esta tarde en esta comparecencia. Los felicitamos por sus participaciones. También se han agotado el listado de los candidatos citados para efectos de comparecencia. En consecuencia, hemos agotado el orden del día de esta sesión. Declaramos un receso para efectos de reanudar nuestras comparecencias el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos los invitados especiales. Muchas gracias, presidenta. Y nos vemos el lunes.